Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes, Agustín, buenas tardes, Walter. Obviamente, ya la bienvenida a Karina la tenía implícita. Más allá que faltan todavía Marcelo y Héctor, yo nada más quería arrancar con lo que había dejado el lunes pasado. Pregunta del millón para Agustín y para Walter. ¿Tuvieron algún tiempito para investigar, ver un poquito la tarea que les dejé sobre el pasaje del Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 28? Para saber qué nos iba a pasar en todo lo que nos está pasando. Bien, Ujú. eso es lo que yo entendí de mi parte. Bueno, a ver, la pregunta era, si ustedes se acuerdan, yo les había dado una consigna. El Sí, me acuerdo. pasaje, el pasaje, a ver, alguno que lo lea, así lo hacemos más de ida y vuelta, no tan unidireccional. A mí me gusta como si estaríamos presenciales, quiere decir como si yo los estaría viendo cara a cara en un aula. No sé si Agustín o Walter, alguno de los dos, quiere tener a bien leernos el pasaje de Mateo 10:28. Ahí se lo paso a Agustín que lo lea. Bueno, le han Dale. cedido amorosamente y por la fuerza la lectura del pasaje, mi No hermano. hay, no hay problema, yo lo estaba buscando. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien. Yo les había hecho una pregunta y implícitamente yo les había dado media respuesta. ¿Por qué media respuesta? Pues no quería que incurrieran en un error o que tal vez se fueran por las ramas y tal vez sin querer cometieran un error doctrinal. Yo les había dicho que la doctrina del aniquilamiento no es bíblica, más allá que la sostienen algunos grupos pseudo cristianos. No estamos hablando de otras denominaciones, estamos hablando de personas de grupos sectarios que creen que cuando las personas lleguen a la condenación eterna, Dios los va a aniquilar, los va a destruir. Yo les había dicho que eso no lo encontrábamos en la Sagrada Escritura, pero ¿qué era lo que nos quería decir el pasaje en realidad? Porque fíjense que si uno lo lee, como recién lo leyó Agustín, la Biblia dice destruir. Entonces uno dice, pero si la Biblia dice destruir y creemos que la Biblia es palabra de Dios y que es inerrante y que es infalible, ¿qué es lo que estamos queriendo extraer del texto bíblico para no cometer un error doctrinal? A ver, ¿se animan? Si buscaron, si no buscaron, no se hagan problemas. Yo les voy a ayudar porque más allá que Karina tuvo a bien enviarles unos comentarios bíblicos de Hendrickson y no me acuerdo quién otro más, les envió material para que ustedes pudieran tener de consulta. Yo me tomé un trabajito de sacarles una foto, después se los voy a pasar al WhatsApp del grupo para que lo puedan ver, qué es lo que en realidad el texto bíblico está queriendo decir. ¿Se anima alguno, por lo menos con sus palabras, a decirnos qué es lo que investigó? Si me dicen, mira, Víctor, no investigué, no hay problema, quédense tranquilos que yo no estoy aquí para censurarlos ni para hacerlos sentir mal, sino para crecer entre todos, que es lo que les dije el lunes pasado. Bueno, yo lo que hice, no sé si se escucha así. Sí, 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 Yo te lo que escucho. Lo único hice, que les pido es si pueden hablar un poquito más fuerte, nada más, pero yo los... Perfecto. bien, una de las cosas es, yo estuve leyendo el capítulo 10 hasta el 28 y seguí también después. Y bueno, y como Karina había pasado eh, esos libros, busqué uno, especialmente el de Mateo, no me acuerdo el Ujú, nombre, y buscando casualmente el texto donde decía Mateo 10 por ahí, para buscar el apoyo, pero yo ya había escrito algo, lo que a mí me pareció con respecto al texto y lo que había leído antes para que no sea un texto extraído al azar, diríamos. eh, yo me di cuenta o vi esto de que el Señor da instrucciones, ¿no?, a los discípulos cómo predicar el Evangelio y a quiénes predicar. Porque cuando comienza hablando, le habla que tienen que ir primeramente al pueblo de Israel, los que ujú. estaban lejos, y si entraban en la ciudad, si entraban en la casa, si se recibía la paz que ellos daban, la paz quedaba ahí, y si no,
dice que la paz volvía a ellos, y si alguien no lo recibía directamente, que saliera, se sacudieran los pies, porque dice, terrible va a ser el castigo para esa gente, va a ser peor que Ujú, Sodoma y Gomorra, decía, ¿no? Y tomándolo yo como para mi vida, yo también puse así como que nos alienta a no tener, a no temer al que mata el cuerpo, aquel que te pone algo como dice ahí, ¿no? Porque eh, pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma de las personas ujú, esas. ujú, Eh, y yo creo que también nos hace abrir los ojos, por lo menos yo lo tomé así, nos hace abrir los ojos por aquel que puede, que sí puede destruir el alma, que en este caso el enemigo, el diablo, y mandarnos al infierno. O sea que yo lo tomo como que Dios me manda a ser vigilante de nuestra forma de compartir y vivir el Evangelio. Yo lo tomé así, como haciéndome, digamos, yo soy un discípulo de aquel tiempo, diríamos, soy un discípulo del Señor y el Señor me fue advirtiendo de, de ojo, de no caer en esas, como se puede decir también, eh, porque le da instrucciones de que no se preocupen, que no tienen que llevar alforja, no tienen que pedir nada, que todo se le iba a ir presentando, ni siquiera preocuparse por lo que tienen que decir, le decía, porque el Espíritu le iba a hablar, le iba a dar palabras. Y bueno, yo lo tomé de esta parte, ¿no? Que tengo que ser vigilante en mi forma de compartir y de vivir para el Señor. Así eso es lo que yo, en mi humilde está opinión, bien, hermano. Agustín, está bien. A ver, yo tengo que ser honesto porque si no sería desleal primero con la palabra del Señor y con la materia que nos toca dar. Hay una porción bastante grande de tu respuesta que es correcta y me gustó porque añadiste cosas a la respuesta que tiene que ver con los versículos precedentes y el contexto del pasaje. Hay algo que sí, hay dos cositas que hay que corregir, pero no importa, porque no importa no porque no sean importantes, pues son centrales, ya se van a dar cuenta porque son centrales, sino porque tiene que ver con esto. Yo lo que quiero crearles es un poco la avidez del escudriñar las escrituras, la avidez de buscar en la palabra de Dios y decir, che, ¿y esto qué? Me gustó algo que comenzó diciendo Agustín cuando él comenzó a hablar, que vuelvo a la memoria lo que el hermano Héctor había dicho el lunes pasado. Y yo recuerdo hace muchos años que cuando me enseñaban cómo compartir la palabra de Dios, me decían, un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Entonces, que tengamos que tener cuidado de no sacar de contexto un pasaje bíblico porque realmente podemos hacer un desastre. No es lo que has hecho vos, quédate tranquilo, mi hermano. Solamente vamos a corregir dos errores que son importantes porque son centrales. No sé si, Walter, vos querés aportar algo. Vamos a aprovechar que somos poquitos porque, a ver, somos un trío y la directora que ella también está presente, pero somos los que somos, así que tenemos que vamos a aprovechar este tiempo para exprimirlo al máximo. Walter, no sé si vos querés aportar algo. Desmuteate, Walter, porque estás sin sonido. Yo lo Ahí. tomo como que el impacto da, yo, de mi punto de vista, ¿cierto? El impacto da hacia las personas que niegan a Cristo. Yo lo tomo que las aldeas son esas, ¿cierto? Son las personas que niegan a Cristo. Y lo que les sucede cuando niegan a Cristo. Y después también lo tomo para mí porque tengo este pensamiento yo, que todos somos pecadores, ¿bien? Sin sacar Ujú. nada de contexto. Y que nada, ninguno es justo, ninguno es santo. Entonces, ¿qué me pasa si niego a Cristo? Me pasa todas las adversidades que dijo la palabra, todo lo que dice la palabra. Y también yo lo veo cuando alguien niega a Cristo, una nación, un gobierno, todo lo que le sucede. ¿Está claro? Yo lo tomo así, de esa forma. Aldea, Exactamente. yo lo ubico, a la aldea lo ubico como una persona, como un Estado, como su gobierno, y es lo que va sucediendo en este tiempo. Y cuando habla de la persecución, cuando habla de lo que hacemos y todo lo que nos ocurre, me impacta la destrucción, digo yo, que el enemigo logra
cuando nosotros negamos a Cristo en acción, en el amor y en todo lo que conlleva lo que el Señor Jesús hizo, su ofrenda de amor en la cruz por nosotros. Así es la percepción mía, Víctor, ¿eh? Perfecto, no, yo los voy escuchando, quédense tranquilos que después vamos a ver. Mi tarea, y obviamente es una tarea muy linda porque, a ver, es la tarea de ir sobre bases sólidas en la palabra del Señor. Entonces ahora, yo no sé si ustedes se están dando cuenta, yo no sé si dejaron de ver mi rostro o lo están viendo, pero Lo yo estamos mientras viendo. estoy... ¿Cómo, Walter? Sí, te estamos viendo. Bueno, mientras yo estoy hablando con ustedes me van a decir qué es lo que está haciendo Víctor, que se ve que mueve la mano y demás. Mientras yo estoy hablando con ustedes, les estoy mandando al grupo de WhatsApp. O sea, no lo quería mandar al Zoom para no, para que les quedara, digamos, como un material de consulta o un comentario para que tuvieran cómo leerlo. Bueno, vamos por lo primero. El pasaje bíblico habla de que tenemos que, no tenemos que temer, pero también dice que sí hay que temerle a alguien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la pregunta es la siguiente, porque esto lo habíamos visto el lunes pasado, porque ustedes vieron que yo en vez de arrancar por el cielo, algo que Karina ya dio en el Instituto Bíblico, yo arranqué por la condenación. ¿Por qué? Porque justamente les iba a hacer esta pregunta y me parecía desleal de mi parte si íbamos a hablar sobre un pasaje que hablaba sobre la condenación eterna, no darle un marco bíblico a lo que estábamos estudiando. Dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a separarlo. Lo primero, acá el Señor lo que está diciendo, no teman ni a hombres ni a ninguna otra cosa creada, pero sí tengan temor a aquel que puede enviar a las personas a la condenación eterna. Entonces, el único que tiene potestad para mandar a la condenación eterna no es Satanás, sino es Dios. Porque Dios, además de ser amor, que esto lo vamos a ver hoy, fíjense que yo estoy haciendo, por así decirlo, un empalme entre el final de la clase pasada y la clase de hoy. Más allá que Dios es amor, Dios también es justicia. Y Dios juzgará a todos de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí. Aquellos que aceptamos a Cristo por la gracia de Dios, tenemos la salvación en Cristo. Pero aquellos que rechazaron la salvación de diversas maneras, desde negar el Evangelio, desde no querer oír el Evangelio, o desde pseudo profesar el Evangelio, cuando digo pseudo profesar el Evangelio, quiere decir que parecía que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, como dice la palabra del Señor, serán juzgados en la condenación eterna. Entonces Jesús lo que está diciendo es, no teman a ellos, pero sí teman a Dios, porque sí es el que puede juzgarles y enviarles a la condenación eterna. Ahora, yo me quiero centrar en la palabra destrucción, porque el pasaje dice destrucción. Y si yo les dije primeramente que la doctrina del aniquilamiento no es bíblica, usted me va a decir, pero o a este pastor lo trajeron de alguna secta rara que está torciendo la palabra de Dios, o verdaderamente tenemos que ver lo que en realidad el texto está queriendo decir. Esto se lo dejo para después, mírenlo tranquilos en el grupo, se lo pueden descargar, porque yo me tomé el trabajito de sacarle fotos para que ustedes pudieran tener los materiales. La palabra original que utiliza el evangelista para utilizar la palabra destrucción es la palabra apolumi. Yo quiero aclarar, no soy erudito en griego. Quiero aclararlo, no soy erudito en griego. La palabra apolumi en ningún momento está hablando de la destrucción física o destrucción total, sino está hablando de la pérdida del ser o el bienestar. A eso se está refiriendo la palabra. Y la respuesta muy simple, acá, bienvenido Héctor, me alegro que te has podido incorporar, bienvenido mi querido hermano.
la respuesta es que cuando Jesús está diciendo destruir, está diciendo hay que tener cuidado porque va a haber personas que cuando sean condenadas en el infierno, la condenación es estar separado por toda la eternidad de la gloria y de la presencia de Dios. Y creo que no hay mayor condenación que no estar con Cristo por la eternidad. Por eso lo que está diciendo la palabra polumi es la pérdida del bien y del bienestar, no la palabra destrucción como decir, bueno, cuando estén en el infierno, Dios, como si fuera una bomba atómica, los va a desintegrar. No, 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 porque van a estar en estado consciente. Pero de la misma manera que nosotros vamos a estar en la gloria de Dios, va a haber personas que van a estar en la condenación eterna, sufriendo el castigo eterno por haber rechazado la gracia gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque, a ver, eh, no quiero que se den malas interpretaciones, pero hoy se predica un evangelio, y esto está centrado en error doctrinal, un evangelio de oferta y demanda. Y de repente es más la oferta que la demanda. A ver, ¿a qué me refiero yo? Dios dame, Dios me tiene que dar, y yo soy beneficiario. Pero en ningún momento se muestra verdaderamente quién es Dios. Y Dios, les voy a dar una respuesta y quiero que la anoten. No, no hace falta que ahora, como Karina lo va a grabar, quiero que quede anotado. Pues les voy a dar una respuesta doctrinal pura al 100%, porque Dios es, y acuérdense, Dios. ¿Se entendió la respuesta? Nosotros somos seres creados, nosotros somos seres finitos, que a Dios le place en su carácter que acompañemos a ese ser glorioso por la eternidad. Y su plan de la eternidad que él trazó para el hombre era el compañerismo del hombre para con Dios, se estableció o se truncó en el huerto del Edén cuando entró el pecado. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué yo les quise hacer podríamos decir, este juego de palabras? Porque hoy, si a la gente nosotros le predicamos que hay un verdadero infierno, vamos a tener personas, aún mismo de nuestras propias iglesias, que nos van a censurar. Porque nos van a decir, a mí me lo han dicho, que predico más del infierno que del cielo. Y yo les respondo que el que más habló del cielo en la Sagrada Escritura fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces anda y quejate con el Señor Jesucristo, que fue el que más habló del infierno. ¿Cuál es la respuesta? No quiere decir que nosotros tenemos que vivir hablando del infierno, ni tenemos que asustar a la gente con el infierno, ni mostrarle creo que no me acuerdo si fue Agustín o Héctor me parece que fue el lunes pasado, presentarles esa imagen del infierno del Dante para que la gente acepte la salvación en Cristo Jesús. Pero sí tenemos que hablarle de la realidad que el que cree en el Hijo tiene la vida y el que no cree en el Hijo, ¿cuál es la respuesta? No tiene la vida. Y eso es algo central en el día de hoy, porque el Evangelio de gracia se está convirtiendo en un evangelio de ofertas. Yo ayer escuchaba a un predicador que decía que Dios estaba casi obligado a darle de todo a sus hijos. Y miren mis hermanos, aquí hay muchos hermanos, acá hay un hermano al cual yo quiero mucho. Y yo sé la prueba que estás pasando, Walter. Y Dios, en su inmensa gracia y misericordia, sabe por qué permite ciertas cosas tremendas en nuestras vidas. Pero como dice la Biblia, si le tememos a Dios, no vamos a temer al infierno porque ya estamos en la gracia de Dios. Y en la eternidad, todo esto transitorio que es muy doloroso, porque nadie está negando que sean cosas muy dolorosas, como dice la palabra de Dios, las primeras cosas pasaron. Esto es muy importante, ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque es medular.
Ahora, me gustaría escucharlo al hermano Héctor, porque ya que te incorporaste recién, Héctor, bienvenido. No sé si habías tenido tiempo para... vos corres con una ventaja porque escuchaste la respuesta, pero si habías tenido tiempo de investigar. Soy todo Estoy oído. recién llegado del trabajo. eh, ya voy teniendo un doctorado en teología. eh, Muy bien. Uno, me repetiste algo que repetía el pastor Rolo Zapata cuando estuvo pastoreando en Las Delicias. Eh, Dios es Dios. Amén. Y lo segundo, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida. Eh, y es hermoso que el Evangelio sea así de sencillo y de profundo, ¿no? Eh, Estuve un poquito investigando ese pasaje, me adentré eh, a escuchar un poquito a un predicador adventista. Los testigos de Jehová nacen de un grupo que se dividió de los adventistas y tienen esta cuestión eh, de que el alma va a perecer, digamos, ¿no? Si leemos todo el contexto de la Biblia, encontramos que no. También es cierto que por ahí el concepto de alma que tenemos, a veces los cristianos se parece más al concepto griego del hombre que a todo el concepto de la Biblia, ¿no? Eh, es una lucha de conceptos que tenemos encima. Este predicador planteaba que cuando decía alma se refería al sujeto, ¿no? A un sujeto. Eh, y que ese sujeto podía ser destruido por Dios, ¿no? Eh, lo cual no termina de cerrar, pero bueno, es lo que decía este predicador. Y hablaba del infierno como G-H-E-Ma, o Shema, o algo así, o Yehemá lo pronunciaba de otra forma. Como el lugar Se escribe Gehenna. Gehenna se escribe. que G-H-E. Ahí como un está. lugar, digamos, un basurero que estaba siempre prendido fuego, un valle donde era un basural que estaba la quema, Ujú, digamos, nosotros que ujú. somos del barrio, ¿no? Eh, y bueno, planteaba estas cuestiones, pero tenía que esforzarse demasiado por tratar de sacar de contexto este pasaje. Si uno lo lee a todo el pasaje, se da cuenta que el Señor está diciendo, miren muchachos, por predicar el Evangelio van a ser perseguidos, no tengan temor, a mí me van a perseguir, yo voy a sufrir, voy a resucitar, yo he vencido al mundo, va a decir después, no se preocupen, el alma suya está escondida en Cristo, tengan temor de Dios, sí tengan temor de Dios, porque Dios es soberano. Y está bien que este verbo, bueno, yo estuve viendo el verbo que era perder, ¿no? Como destrucción, pero también se podía ver como pérdida, ¿no? Y bueno, indudablemente si estamos alejados de Dios, estamos perdidos, perdiendo, ¿no? Se pierde nuestro cuerpo, pero se va a perder también nuestra alma si no estamos sujetos al Señor. Eh, Así que bueno, eso es un poquito lo que vi. Casi todos los comentaristas bíblicos por ahí están de acuerdo con que habla de que el soberano es el Señor, ¿no? Es Jesucristo, es Dios el que puede destruir en ese pasaje, ¿no? El alma y el cuerpo. Muy pocos comentaristas bíblicos hablan de que sea el diablo. Ujú, ahí está. Gracias, mi querido hermano Héctor. Les vuelvo a repetir, interrumpan cuando sea necesario porque este ida y vuelta tiene que ver con esto.
Fíjense una cosa, y yo ya ahora quiero pasar al segundo bloque de lecciones, pero el por qué era la importancia de estudiar la doctrina, justamente tiene que ver con estas cosas. Porque ustedes imagínense que el día de mañana les toca predicar, o como estimo que ya lo están haciendo, o enseñar. No importa si es una clase para niños, porque acuérdense que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiere decir que lo que sembraste en ese corazón hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque uno recuerda cosas de... Yo les digo más, ustedes se van a reír, les pido por favor no se rían, pues les voy a dar el nombre de mi maestra de escuela dominical. Ya está con el Señor. Se llamaba Coca Porro. Por el amor de Dios no se rían porque hace 50 años atrás no tenía la misma connotación que tiene hoy. Pero ¿saben qué? Era una hermana que era soltera, no había tenido hijos. Y sus hijos éramos nosotros. Éramos todos los pibes, o como dicen los entrerrianos, los gurises de la iglesia. Yo iba a una iglesia que tenía más de 3.000 personas, o sea, una iglesia muy grande. Y lo que aprendí de chico es el día de hoy que con 61 años no me lo olvido. Más allá que en mi camino hubieron muchos hermanos a los cuales eh, he querido entrañablemente. Karina los ha conocido porque han sido sus pastores también, y han sido los pastores de tu anterior pastor, el pastor Zapata. Yo también fui pastor de Rolo, por eso te digo, o sea, los conozco, y de repente uno ha aprendido muchísimo de ellos, desde lo doctrinal, desde lo vivencial, desde lo testimonial, y eso también nos hace a pensar con temor de las cosas de Dios, que con las cosas de Dios no se juegan, y a mí por lo menos en lo doctrinal no me gusta jugar. Por eso aproveché este tiempo. Bueno, vamos a ir a un pasaje. Carta de Judas. Judas, si yo les digo capítulo, estoy mintiendo. ¿Por qué? A ver, necesito que alguno me ayude. Si les digo Judas capítulo, ¿por qué estaría mintiendo? Quiero aclarar que obviamente en el original no estaban divididos en capítulos y versículos, pero a ver, Héctor, ¿por qué no les dije Judas capítulo? Tiene versículo. Ahí está, es mono capítulo. Judas, capítulo 1 o versículo 6, como más le guste. Fíjense una cosa no, perdón, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que me tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Perdón, yo mezclé el pasaje, vuelvo a leerlo porque si no, ahora les voy a explicar el motivo de por qué estoy leyendo mal, lamentablemente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Les quiero contar algo. Yo me levanté para dar esta clase. Hace 4 días que estoy en cama. Me levanté, o sea que lo que están viendo es un holograma de Víctor, es realidad virtual, no es Víctor de carne y hueso, sino realidad virtual que les está enseñando ahora. Pues me levanté exclusivamente para enseñarles, estoy con una descompostura bastante grande y estuve con fiebre, pero lo hago con mucho gusto esto de compartirles. Fíjense una cosa, ¿qué es lo que exhorta Judas a sus lectores? Dice que contendáis ardientemente. Obviamente, cuando uno lee la palabra contender, lo asocia con pelea. No, acá lo que está diciendo es que tenemos que defender ardientemente, ¿qué cosa? La fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que defender nuestra razón de fe. Y cuando los cristianos desconocen la doctrina o ignoran la sana doctrina, es a donde verdaderamente comienzan a contender a la inversa.
comienzan a errar en las Sagradas Escrituras y a arrear, como recién creo que nos dijo Héctor, de los grupos como los Adventistas del Séptimo Día o el otro grupo, los Testigos de Jehová. Ustedes saben que lamentablemente algunos grupos heréticos también salieron de iglesias evangélicas. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta para defender la sana doctrina, pero defenderla no es ponernos a pelear ni con hermanos que tienen una posición doctrinal distinta, ni para pelearnos con el adventista, ni con el testigo de Jehová, sino verdaderamente defender la razón de fe que sostenemos. ¿Qué quiere decir? Que si un día nos toca hablar con un testigo de Jehová, amorosamente le tendremos que decir que Dios se manifiesta en tres personas. Amorosamente le tendremos que decir que en Jesucristo solamente hay salvación, que Sí, pero si te Jesucristo, golpea, pero si te golpean la puerta un día domingo a las 8 de la mañana, oh gloria, ¿viste? y sí, obviamente será bendecido, pero bueno, lo tenemos que entender. Yo te entiendo perfectamente y creo que más de una vez hemos reaccionado, tal vez no de una manera acorde como tendríamos que hacerlo los cristianos. Hacerlo, Ahora, sí. para yo poder pasar al segundo bloque, que es sobre la persona de Dios, ¿quién es Dios? Y obviamente en una clase, ¿quién es Dios? Es imposible darlo. Y nos va a llevar toda la vida y no lo vamos a terminar, porque yo aprendí hace muchos años de un pastor una ilustración. ¿Ven mi puño? Bueno, después cuando estén en casa solos, pónganselo a la altura de la sien. Y ustedes me van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es socialista el pastor? Que vieron que los socialistas... No, esto es el tamaño de tu cerebro o mi cerebro, mi querido hermano. Más o menos. El tamaño de este puño. ¿Cómo creemos que podemos encerrar a un Dios infinito dentro de nuestro razonamiento humano? Obviamente lo que tenemos revelado es lo que conocemos de Dios y damos gloria porque conocemos de Dios y lo que se ha manifestado y se ha revelado. Pero hay muchas cosas que nos enteraremos en la eternidad. Entonces, lo que sí sabemos de Dios es lo que vamos a tratar de ver, aunque sea de una manera resumida y concisa en la clase de hoy. Así que, Muy bien, eh, muy bien. Tenemos un solo minuto bueno. para la clase, así que si ustedes quieren ir saliendo para migrar a la segunda, al segundo link, yo por ahí voy a tardar un poquito, pero porque no puedo cerrar este, así, porque si no, no me lo deja grabado.